Hola, hola, ¿qué tal? Saludos cordiales como siempre aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado para un diálogo con un senador que representa una zona, le doy un puro dato, donde está el mercado lacustre en el sur de Chile. Aquí está su ficha de presentación. Senador Iván Flores García, representante de la región de Los Ríos, militante del Partido Demócrata Cristiano, médico veterinario con diversos posgrados, 69 años, acaba de asumir la presidencia de la Comisión de Salud y en el periodo anterior le tocó presidir la de Seguridad Pública, que sacó adelante proyectos como la creación del Ministerio de Seguridad Pública y le tocó tramitar el de reglas del uso de la fuerza. Bueno, ya estamos listos para conversar con el senador Iván Flores García. ¿Cómo está, senador? Muy bien, Sergio, todo muy bien. ¿Sí? Para Bueno, los tiempos que soplan, estoy fantástico. oiga, yo estaba mirando su biografía, nacido el 15 de junio de 1955. Sí, pues preparé el Puerto Montt. regalo, ya estamos cerca. ¿Sí? Para celebrar, ¿va a haber alguna fiesta, algún curanto, un pulmay en Valdivia, no? Normalmente lo celebramos en familia y este año, bueno, yo espero que sigamos la tradición. Van a ser 70 este año. De tal Sí. manera que me imagino que haremos algo o la familia preparará algo, pero en todo caso lo hacemos siempre muy hacia adentro de la familia, ¿no? Yo nunca he sido amigo de las grandes fiestas, en fin, una buena comida, un buen abrazo, para mí es más que suficiente. Dice la biografía suya que usted es casado. Detrás de un hombre hay una gran mujer, ¿sí o Al no? lado, ¿Ah? al lado. ¿Al lado? Lo van a escuchar feministas. Las mujeres transitan al lado, en paralelo con los hombres. ¿Cómo se llama su señora? Hombro con hombro. Marta Andrea. Marta Andrea. Marta Andrea Larraín Grosoli. Es una buena combinación de vasco con italiano. Entonces yo ahí en mi casa me quedo calladito. Usted es médico veterinario. ¿Ella tiene una actividad técnica, profesional? Ella jubiló, Andrea jubiló, es profesora de educación física, su pega siempre fue la gimnasia rítmica, esa era su pasión, se dedicó a ello, se especializó en ella, pero hoy día lo que ejerce son las labores de la conducción del hogar, ¿ah? Y ahí uno se entrega a ese buen cuidado. Está en la casa, la Andrea jubiló, decidió hacerlo. ¿Usted va a jubilar cuándo? ¿Quién sabrá? Pues ¿Le todavía falta? tengo 5 años por mandato popular para ser senador. Voy a tratar de hacer la mejor pega posible. Ya veremos qué es lo que sigue más adelante. Si sigo insistiendo en la carrera política parlamentaria o me quedo en mi región, volviendo a mi región. Soy de la región, voy todos los fines de semana a la región, pero la mayoría de los cargos que he ejercido en el sector público particularmente y en el privado también ¿Ya? han sido en la región de Los Ríos. Lo que voy es en la región de Los Ríos y que dicho sea de paso, me tocó armar, digamos. Yo fui delegado presidencial para armar la región, después fui el primer intendente, entonces la conozco bien. Y como digo, tanto en el mundo público como en el mundo privado, siempre he estado en el sur. Oye, tenemos una nota introductoria que le invito a ver aquí en Profundidad de Campo en el canal del Senado. 21 propuestas que contienen indemnización a las víctimas de violencia en la macrozona sur y reparación a los indígenas fueron entregadas al presidente de la República en La Moneda. La Comisión para la Paz y el Entendimiento culminó así 2 años de trabajo. Es posible hacer una reparación alternativa en tierras y en otras cosas. No lo inventamos. Está en la legislación, aprobada por los poderes públicos de este país. Ahora estará en el Ejecutivo el poder darle continuidad y vida a una nueva relación entre el Estado y el pueblo mapuche. Bueno, aquí se ha prestado para polémica. Incluso estaba mirando ahí que no satisfacía, que hay que votar en contra. Hay una senadora que incluso estaba por firmar el acuerdo, creo que lo firmó y renunció al Partido Republicano. Y Alfredo Moreno, que fue ministro del presidente Sebastián Piñera, ha dicho que frente a sus detractores del informe, que por lo menos deberían leerlo. ¿Qué pasa? ¿Qué nos ocurre como país? Yo creo que tenemos un país muy polarizado, en términos políticos muy atomizado. Yo creo que además con una falta de conducción política para poder converger más que para poder distanciarnos. Y en este caso en particular sobre el resultado de la comisión, que yo celebro porque trabajaron durante 2 años, hubo dudas si iban a poder llegar a algo.
conducente a lograr, primero, el buen entendimiento entre el pueblo mapuche y el resto del Estado chileno, en una región que está muy mezclada entre lo que significa la justa reivindicación para mi gusto, pero también eh, en donde el crimen organizado se ha metido y ha, yo diría, intentado disfrazar la demanda mapuche, mezclándola con violencia que no es provocada por las organizaciones. Habrá algunos de apellido mapuche, pero no son ellos los que han estado organizando actividades criminales en términos generales. Cuando hablo de actividades criminales, hablo de robo de madera en escala industrial, y eso nos obligó a legislar, y hoy día hay una muy buena ley, una muy dura ley, que después la copiamos para el robo de minerales, que deberíamos votarla esta semana. Y por otro lado tenemos algunas actividades de narcotráfico que se amparan en esta dificultad de entendimiento que hay en la región de la Araucanía. Lo que más se lamenta de esto es la falta de voluntad y capacidad para llegar a acuerdos. Y este creo que es el primer paso de un gran acuerdo nacional que espero que efectivamente se concrete en términos de que primero los líderes mapuches entiendan de que este debería ser el gran esfuerzo histórico del Estado. Ahora, debería, después de lo que sabemos que ha sido desde la pacificación de la Araucanía para adelante, que de pacificación no tuvo poco, más bien fue un no debería sometimiento. ser el Senado que examinara el documento y hubiera un debate, y no esta cosa como se llama, que ha sido calificada como electorera y se ha rechazado por parte de algunos sectores extremos. No, yo creo que no nos corresponde a nosotros revisar. Yo creo que es responsable que cada ciudadano conozca este documento. Yo recién lo estoy leyendo. Esto fue puesto a disposición de la ciudadanía ayer. Es un informe largo en donde hay que leerlo con cuidado porque cada párrafo pesa un ladrillo. O sea, ahí hay conceptos muy importantes y también hay propuestas. Propuestas que, al ser entregadas por el presidente de la República, deben ser muy bien revisadas por el gobierno, y el gobierno tendrá que decir, porque a él le corresponde, qué va a tomar de esta propuesta y qué no va a tomar de esta propuesta y lo que va a tomar en qué plazo. Luego de eso, hay que presentárselo a los pueblos originarios. Los pueblos originarios no tienen un jefe, no tienen un director que jerárquicamente pueda hacer descender la información. Los pueblos originarios tienen otra forma de organizarse, lo hacen a través de sus comunidades, cada comunidad tiene un lonco, son clanes familiares, en fin, las autoridades ancestrales han venido siendo desplazadas por autoridades de otra naturaleza. Esto fue parte de la herencia al final de la dictadura, donde se cambia la ley indígena, se les coloca por la posibilidad de la propiedad privada, cambia la estructura. Hoy día cualquier persona puede formar una comunidad mapuche siendo de sangre mapuche o no, si se siente mapuche puede formar una comunidad, y eso ha distorsionado el verdadero rol de la autoridad ancestral, que siempre fue respetada y siempre fue la que ordenó el uso de la tierra, la que distribuyó los recursos y la que además mantenía la organización. Hoy día hay creo que una cierta tensión entre lo que significa, y aquí hay, ojo, para quienes sean gobierno tienen que tener mucha consideración de a quién escuchar, a quién hacer participar siempre. Yo cuando fui gobernador de la provincia de Valdivia a finales de los 90, fui, creo, el primero desde el retorno a la democracia en que, junto con las autoridades civiles, militares, eclesiásticas del Poder Judicial, invité al último cacique de las regiones de, hoy día, los ríos y los lagos. El cacique Cuante de Lago Ranco y también de Osorno era una autoridad ancestral respetadísima, y lo invité. Y llegó con su bastón de mando y estuvo allí como las principales autoridades de la región. No se había hecho nunca. Entonces yo creo que el respeto parte por la consideración a la historia, a lo que ellos son, pero también en términos de que ellos tienen que entender de que el Estado chileno finalmente somos todos dentro de un territorio y tenemos que convivir y compartirlo. La cosmovisión mapuche, que es muy distinta a la nuestra, hay que intentar entenderla y respetarla. Pero a su vez también los pueblos originarios deben entender que hay otra sociedad que camina probablemente con un ritmo distinto, con intereses. ¿Cómo hacemos la buena convivencia? Ya la han hecho países que son los países más nuevos del mundo, ¿no? Australia, Nueva Zelanda, Canadá. Correcto. Que tuvieron un triste pasar en el momento de la colonización y que se dieron cuenta de que cómo avasallaron a los pueblos originarios, los obligó después a tomar políticas de mucha consideración y reparación.
Hoy Ahora, día conviven bastante mejor que otros países. ahora, bueno, habrá que darle tiempo al tiempo a ver cómo evoluciona, digamos, el Lo informe de primero esta es la comisión. consulta indígena. ¿Ah? Lo primero es la consulta Ya, indígena. Hay que hacer una consulta indígena sí o sí, y ojalá que esto se haga rápido. Y correcto. después de eso, el gobierno que corresponda, que esto ya va a ser, creo que, me imagino, para el próximo gobierno, tendrá que de este informe tomar lo más relevante, lo más importante, la propuesta, y transformarla en algunos casos de decisión ejecutiva, ¿cierto? Luego en la discusión presupuestaria, pero también hay una discusión legal. Hay materias legales o hay materias que vienen a través de una respuesta de nueva norma. Senador Flores, entre las preocupaciones que están en la agenda, digamos, está la situación de la salud y usted es presidente de la Comisión de Salud, entiendo, en este momento, y estuvieron hablando o investigando o indagando especialmente el Hospital Van Buren. ¿En qué quedó eso? Bueno, en realidad, sí, por notas de prensa hemos conocido la realidad del Hospital Van Buren, además hemos conversado con algunos de sus representantes, pero no es el problema el Hospital Van Buren solamente. Tenemos una dificultad de respuesta de Estado a la demanda de salud de la población. Recordemos que la ciudadanía, y no solamente lo dice la encuesta, es una cuestión de cotidianidad. Es cosa de caminar en la calle, meterse a una casa cualquiera y conversar con la gente. Y la gente te dice, mire, hemos perdido libertades. Yo ya no salgo a visitar amigos porque me da miedo salir a la calle en la noche o me da miedo dejar la casa sola. Dejar estacionado el auto en una calle cualquiera ya es un riesgo, en fin. Esas libertades que antes teníamos de salir, de pasear, de recorrer, de caminar, hoy día están muy cruzadas por el temor. Y el segundo problema que tiene la gente es lo que yo creo que no hay ninguna familia en Chile que no se sienta tocada por la dificultad de la atención de salud. Porque aquella familia que no está disponible para esperar los 454 días de espera para poder tener una respuesta quirúrgica o una consulta de especialidad, particularmente aquellas consultas que son más escasas, traumatología, oftalmología. ¿Cómo lo resolvería usted para avanzar en la materia de acuerdo con sus colegas ahí en la Comisión de Salud? A ver, yo integré salud hace 2 años atrás, después me fui a la presidencia de seguridad. No fue muy bien en seguridad en materia legislativa. Falta todavía contundencia respecto de lo que son las cuestiones operativas y la colocación del presupuesto en la oportunidad. No estoy hablando de cantidad, estoy hablando de la velocidad con que ese presupuesto se transforma en respuesta. En salud es parecido. No todo es plata, Sergio. Cuando uno empieza a revisar ya en el detalle del por qué se producen son 2,5 millones de personas, 2.800.000 personas en la lista de espera para una consulta especializada, o los 300.000 que esperan en una cirugía también por más de 1 año y medio. Cuando uno revisa eso, no pasa solamente por seguir comprando servicios. Me explicaba, y lo corroboramos, el Colegio Médico hace unos días atrás, me reunía varias veces con ellos. Me decían, mira, la compra de servicios a sociedades médicas significa un encarecimiento del 20% de lo que significa el costo real. Pero por otro lado, cuando un profesional de un hospital dice, mira, yo puedo hacer tanto en mis horas laborables, pero si me contratan en horas extras para seguir después de las 5 de la tarde, eso sale mucho más caro que contratar el servicio afuera. Entonces, algo no camina en términos de gestión. Por una parte, sí, tenemos la necesidad de colocar presupuesto, pero recordemos que dentro del presupuesto fiscal total en la administración del Estado, salud hoy día está del orden del 26%. Es súper alto. Son más de 3 billones de pesos. Entonces, es mucha plata. Pero entonces, ¿cómo hacemos para que la falta que la ciudadanía observa en cada hospital, porque faltan cosas? Usted mencionaba el Van Buren, pero no solo el Van Buren, hay 6 hospitales críticos hoy día en Chile, y cuando citamos a una sesión especial, yo corregí la convocatoria. No íbamos a tratar el problema del Van Buren, íbamos a tratar el problema de los hospitales de las 16 regiones de Chile. Atendí a un grupo de funcionarios del Hospital de Los Vilos. Y las cosas que me cuentan no pasan ni por plata, en fin, para tomarse un TAC tienen que ir a un hospital a otra ciudad. Entre La Serena y la Coquimbo tienen 2 hospitales de alta complejidad, más el de Ovalle son 3 de alta complejidad, y Los Vilos, que tiene 150.000 personas flotantes en la temporada estival y también el resto del año, tienen que viajar 3/4 de hora para ir a tomarse un TAC y regresar.
Y como es un hospital de baja complejidad, los exámenes que le hacen ahí, cuando llegan a un hospital de mediano o de alta, tienen que volver a repetir el examen. Dígame si eso no es un problema de gestión, que duplica los exámenes, que duplica el esfuerzo, cuando la verdad es que se puede organizar de una manera distinta. Senador, Entonces, ese es un tremendo desafío, Sergio, y un desafío país. tenemos la invitación para un colega o una colega suya que quiere hacerle una pregunta y que estaba ahí en compás de espera. Hola Sergio, quiero saludar muy especialmente a nuestro colega de bancada, Iván Flores, y quiero hacerle una pregunta. Él es veterinario, amante de los caballos, ha estado dirigiendo la Comisión de Seguridad, hoy preside la Comisión de Salud Pública y quisiera preguntarle cómo desde su experiencia también en la región podemos impulsar una política de cuidado que ponga a las personas y particularmente a las personas mayores en el centro de nuestra preocupación. Chao. Chao. La senadora Yanna Proboste, muy elocuente la pregunta. Gran valor, Yanna, gran valor. Pregunta breve, concisa, precisa. A ver qué tan precisa va a ser la respuesta. Pero tiene este ancho la pregunta. Primero, sí, soy médico veterinario de origen. Segundo, sí, soy amante de los caballos. Uno se siente identificado. Hay gente que se identifica con los gatos, hay otra gente que se identifica con otras especies. Yo me identifico mucho con los caballos, pero también con los perros. Yo con los perros. Tenemos 18 perros en la casa. El Tritón, que es el perro de mi hija más chica. Le he puesto que es café. No, es negrito. ¿Y por qué se llama Tritón? El Tritón es café. Normalmente los perros café o le ponían chocolate o le ponían Tritón. No, mi hija le puso Tritón, así que quedó con ese nombre. Salen caros esos perros callejeros porque se enferman. Los callejeros son harto más resistentes en todo caso que los perros de algunas razas. Pero mira, de lo que plantea la Yanna, y reconozco ahí una tremenda deficiencia que tenemos en el país. Bueno, todos sabemos el lío que tuvimos con la ISAPRES, ¿no? El abuso y el robo que hicieron algunas ISAPRES, pese a que el 2010 el Tribunal Constitucional les dijo una sola tabla de factores. 2010. El 2019, 10 años después, se lo vuelve a decir la Superintendencia de Salud y el 2020 se emite una resolución diciéndole una sola tabla de factores, que 2 años después lo toma la Corte Suprema y emite un fallo. Se habían robado 1.400 millones de pesos, y uso bien el término. 1.400 millones de pesos, ¿no? Perdón, 1.400 millones de dólares. Cuando tú cobras mal y te están diciendo que estás cobrando mal y te lo vuelven a ratificar 10 años después que están cobrando mal, bueno, eso no es un equívoco, ¿no? Eso es una insistencia de algo que ya tribunales te lo están diciendo, y finalmente los 1.400 millones de dólares que fueron identificados programa por programa por la Superintendencia de Salud, terminó en un acuerdo que fue bastante light, ¿no? Porque pusieron a las personas como escudo humano con la amenaza de que iban a quebrar y íbamos a tener allí un porcentaje importante de la población sin cobertura. Bueno, todo eso que pasa con la atención de salud a las personas humanas, nos encontramos con que en el mundo animal y particularmente durante la pandemia, mira, y aquí hay otro tema que entramos a, yo creo que es deber nuestro, de los políticos y de también quienes nos gobiernan, de empezar a pensar un poquito. Ya sabemos que la población chilena envejece como la más vieja y con las peores tasas de natalidad y de fecundidad en Latinoamérica, después de Uruguay. Correcto. O sea, cuando tú, para poder perpetuar el número de habitantes nacionales, necesitas arriba de 2%, nosotros estamos en 1.6, 1.5. Uruguay está menos todavía. Estamos al nivel de las poblaciones asiáticas que venimos descendiendo. Y es un tema, ojo, de futuro por la fuerza de trabajo, por la reposición, en fin, particularmente en el mundo rural, donde la población rural se envejece porque los cabros se van y en la medida que van desapareciendo los pequeños agricultores particularmente, el campo desaparece. Y eso es un tema de estrategia nacional. Pero, ¿a qué voy? Aparte del envejecimiento de la población, hay un problema de soledad. Tenemos mujeres jefas de hogar cada vez creciendo más, las familias constituidas por mujeres con sus niños empieza a empatar a las parejas establecidas. ¿Y qué ocurre entonces cuando los chicos se van? Empiezan a quedarse las mujeres solas. Empiezan a quedarse además adultos mayores solos. ¿Qué fueron lo que hicieron en pandemia encerrados? Comprar una mascota, recoger o adoptar una mascota. Las tiendas de mascotas no tenían que vender y los precios se levantaron. O sea, yo conozco gente que pagaba 1,5 millones de pesos, los que podían pagar,
por una mascota, porque no habían. Todo el mundo quería un perrito para sentirse acompañado. La valoración de lo que significa estar acompañado por otra especie, tratarlo como un hijo, tratarlo como otro ser viviente y sintiente que comparte tu vida, fue algo que la pandemia marcó. ¿Qué es lo que ocurre con eso? No faltan aquellas personas malcriadas que después de la pandemia los abandonaron, también ocurrió. Pero me he encontrado, por ejemplo, un señor a quien saludo con mucho cariño, siempre me abraza, amigo, amigo, me grita. Es el parquímetro que está, don Daniel, el parquímetro que está enfrente del Congreso Nacional de Santiago. Y él me contaba, don Iván, estoy re preocupado, se me enfermó mi compañera. ¿Tu señora? Le digo. No, mi gata, yo vivo solo. Mi compañera, la que me espera, es mi gata. Había gastado 1.200.000 pesos, un señor que es el parquímetro, que está en la calle, 1.200.000, porque eso es lo que le sale en las clínicas. Cualquier persona de los que hoy día nos ven, llevan a su perro, a su gato al veterinario y la consulta y el tratamiento le salen 120 lucas. No tenemos una ISAPRE. Cuando uno va al médico, hay un copago que uno hace, dependiendo del ISAPRE o si es FONASA, y uno paga una partecita del costo real. Pero tratándose de la atención de nuestros compañeros animales que viven con nosotros, te fijas, y que son nuestros compañeros de vida muchas menores, veces. ¿no? Pero eso lo tenés que pagar al contado, Sergio. Ah. Y pagas el valor real. Por lo tanto, mantener hoy día y sacar de una enfermedad a una mascota son 200.000, 300.000, 400.000 o 1.200.000 como le salió al parquímetro. Y ese es un tema que no está resuelto. No tenemos aseguradoras para los animales. Hagamos una pausa porque hay más para seguir conversando. Dale nomás. Lo voy a agotar yo hoy día. Dale, aguanto como loco, dale. Oye, hagamos una pausa, director, aquí en Profundidad de Campo, en el canal del Senado, porque tenemos mucho más para conversar con el senador Iván Flores de la región de Los Ríos. Ya estamos de vuelta aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado con el senador Iván Flores, demócrata cristiano, región de Los Ríos, y usted fue presidente de la Comisión de Seguridad y al mismo tiempo hace pocos días hubo un funeral narco en Santiago que cortaron el tránsito incluso en una autopista toda la mañana. Con la ley vigente. ¿Con la ley qué pasa? O sea, mira, cuando comencé a presidir la Comisión de Seguridad, uno de los tantísimos temas que teníamos en cartera era la de los funerales de alto riesgo. Porque más allá que un funeral narco, también hay funerales de alto riesgo de líderes de barras bravas o en otras circunstancias. Le dimos celeridad máxima. Nosotros lo sacamos en 3 o 4 semanas, ya teníamos despachado el proyecto y bien mejorado en la relación con varios servicios. La delegación presidencial, 2 horas para que Carabinero se contacte con la PDI, revisen el historial de la persona, emitan un informe y lo gradualicen en términos del riesgo. Va a registro civil para que rápidamente se haga el trámite de defunción, va al servicio médico legal, los peritajes tienen prioridad por sobre los demás para buscar una sola cosa, que el trámite se haga sin velorio y directamente del lugar de fallecimiento a el lugar de exhumación, donde lo van a sepultar, o de cremación. Fin de la historia. No queremos que se trastoque la vida de la comunidad, por donde pasa el cortejo, que los fuegos artificiales, que los balazos, o sea, el porte de armas, el balazo al aire, en fin, las tomateras, el 2-3 días. Y resulta ser que la ley fue promulgada, publicada y está vigente, y tuvimos un funeral en gloria y majestad, un velorio de más de 2 días, más de 48 horas, que dice el Código Sanitario, y la pregunta es, ¿qué pasó? Entonces dijeron, no, que el reglamento todavía no está publicado. El reglamento está publicado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué entonces no se hizo cumplir la ley? Están todos los canales transmitiendo, ¿eh? Bueno, y pero se arrebataban unos animadores con otros para decir cosas del funeral y destacar que esto, que lo otro. yo creo que lo que se puede destacar ahí, hay una explicación del por qué no se aplicó con rigor la norma. Y podemos entenderla. Pero, ¿sabes, Sergio? Lo que queda en la sensación es que si de verdad nos quemamos las pestañas tratando de sacar una ley lo más rápido que se pueda y que además sea contundente y le guste a quien le guste, me refiero a quienes quieran hacer un funeral de esta naturaleza con toda esta parafernalia, no hayamos tenido la voluntad
para apretar la mano y decir, no señor. O sea, la obligación legal, por no la Pero voluntad. obvio, había una explicación que tenía que ver con parte del reglamento, digamos, y de la... Perdón, no, me equivoqué, para decirlo con franqueza. El reglamento está publicado, pero la propia ley establecía un plazo para entrar en vigencia, y ese plazo es ahora, en mayo. Por esa razón, yo me la habría jugado, Sergio. ¿Y por qué no le pusieron de aplicación inmediata? Bueno, ahí tenemos una dificultad y eso hay que reconocerlo. La ley empieza a aplicarse ahora en mayo, pero tratándose de esta naturaleza, ya teniendo una ley vigente y publicada, excepto en su aplicación concreta, que parte en mayo, deberíamos haber apretado los tiempos, porque al final de cuentas excedieron el plazo que el propio Código Sanitario establece y habríamos apretado la mano nomás. No se hizo, yo espero que a partir de mayo no tengamos ningún funeral de esta naturaleza, ninguno. Ya estamos en mayo ya. Pues, bueno, estamos en mayo, pues se vence el plazo ahora y tienen que hacerlo. El gobierno tiene y la fuerza pública tiene que aplicar. Y de paso, yo espero que sea con la suficiente publicidad para que todo el mundo sepa que no se va a permitir ningún tipo de funeral de esto, donde sacan pistolas, sacan fuegos artificiales, hay tomatera, hay todo tipo de berrinche en los alrededores, y a veces hay enfrentamientos también entre la banda que lo hizo y la banda que lo recibe, en fin, y todo el trayecto, pues. ¿Le hago una pregunta personal? Dale. ¿Tiene candidato presidencial o no? Yo sí. ¿Sí? ¿Quién? Yo lo voy a decir con franqueza, Carolina Toá. ¿Sí? Sí, yo soy demócrata cristiano y lo digo en un momento muy tenso de mi partido, en donde tenemos un candidato presidencial hasta el día 30 pasado, que era el mandato de la Junta Nacional para ir a primarias como precandidato presidencial. No hubo primarias y por lo tanto automáticamente, lo dijo el Tribunal Supremo, hay un conflicto con aquello, automáticamente cesaba en el cargo, en la postulación presidencial, nuestro presidente. Y en ese contexto... O sea, Alberto Undurraga ya no corre. De acuerdo al Tribunal Supremo, no. De acuerdo a lo que se señaló en el CERVEL, que sacó una segunda declaración que enredó más la cosa todavía. Pero mira, más allá de eso, cuando un candidato, y esto lo digo con cariño y con respeto, ¿no? Yo soy un militante disciplinado, siempre lo he sido, pero la realidad política y la oportunidad de hacer y decir las cosas o se dicen o pasó a la micro. Y en este caso, cuando tenemos un candidato que él es muy buena persona, es muy buen diputado, pero no está marcando ni siquiera un 1%, tengamos sentido de realidad. La democracia cristiana hoy día debería concentrarse en tener una buena negociación parlamentaria. Y esto es 2 listas. Y el Frente Amplio tiene que abrirse a que todo el progresismo, más la democracia cristiana, tengamos 2 listas. Porque, a ver, la candidatura presidencial de Carolina Toá, que es la que tiene, a mi manera de ver, la mayor opción de ganar en primera vuelta si fuéramos todos unidos, ¿me entienden? Ninguna otra candidatura al progresismo, porque si no va a pasar lo que pasó con el cura Catapilco, ¿no? O sea, uno de los candidatos necesitaba el 3% para ganar, perdió por el 3% y el cura Catapilco se llevó el 2%. ¿Me entienden? No podemos ser cura Catapilco. Y en este caso el esfuerzo tiene que ser concentrar toda nuestra tarea electoral para ver si podemos ganar en primera vuelta, porque la derecha va separada. Son 3 candidatos fuertes, pero van separados y van a ir separados en la primera vuelta. Si no logramos ganar en primera vuelta, la segunda se nos viene difícil y por lo tanto no deberíamos perder esa oportunidad. Y en este contexto entonces, lo que tiene que haber es asegurar que si no vamos a poder ganar, y ojalá que no sea así, ojalá que podamos ganar con nuestra candidata, con Carolina Toá, si no pudiese ser, pongámonos en todos los escenarios, necesitamos asegurar que no tenga la derecha una mayoría parlamentaria, porque entonces, ante un eventual gobierno de derecha, con mayoría parlamentaria de derecha, vamos a empezar a tener retrocesos. ¿Otra cosa mariposa, dice usted? Como por ejemplo... No, pues si la derecha ¿Cuál es la mariposa? Tiene el gobierno y tiene el parlamento, a otra cosa mariposa. Tendremos que dar la pelea con mayor firmeza y dureza. Yo voy a ser senador todavía por 5 años más y por lo tanto me va a tocar ser senador en el gobierno que venga. Y lo que yo estoy diciendo hoy día, tengamos sentido de realidad política. Y se lo he estado diciendo públicamente a mi partido, a algunos le ha molestado. Pero la realidad política, nuestro candidato lamentablemente no ha marcado como se esperaba. Y en ese escenario hay que actuar rápido. Concentrémonos todos en una sola candidatura. ¿Quién cree que tiene la mejor opción? Carolina Toá. Y punto. Entonces empecemos a trabajar con ella desde el principio.
Ahora, estamos esperando la Junta Nacional nuevamente convocada. Yo me imagino que habrá un voto político. Yo espero que prime la cordura política. La cordura política es juntemos todo el esfuerzo para apoyar una sola candidatura y tener una postulación a elecciones parlamentarias, que no es mi caso. Yo no estoy hablando como incumbente. Yo no voy a elecciones ahora, pero que tengamos la mayoría en el Congreso Nacional. Y eso se logra dando espacios a todos los candidatos nuestros, de todos los partidos del progresismo y la democracia cristiana, a ir en 2 listas. Y eso es re simple. Mira, la política, en principio, no es una cuestión complicada cuando uno saca bien las cuentas en buen sentido, pero también con un sentido de generosidad, de claridad política, con una visión de futuro, de qué es lo que pasa en los distintos escenarios. Y nosotros creemos que hoy día no hay espacio para los retrocesos de las conquistas sociales. ¿Qué le vamos a decir a la gente? ¿Vamos a disminuir las horas? Pues, la gente es la que quiere preguntarle ahora, precisamente. Pero dale nomás, pues, veamos, director, ¿qué le va a preguntar la gente a nuestro senador? senador? Me gusta escuchar. Buenas tardes, mi nombre es Pamela Ñancupil Martín, soy presidenta de la Fundación SEC Chile, Centros de Esterilización Caninos y Felinos para Chile. Mi pregunta para los senadores es, ¿qué gestiones se están realizando actualmente acá en el Congreso para alcanzar metas de esterilización en el país para lograr un efectivo control poblacional, tanto de perros como de gatos? Esa es mi consulta, porque conocemos comunas en donde no se está abordando la problemática de la esterilización como se debería. Y esto es un tema de salud pública. ¿Clarita la pregunta o no? Sí, es muy clara. Es muy clara y es muy compleja, porque mira, uno recorre el mundo, puedes ir a cualquier país vecino, que decir de Europa, tú no ves perros vagos, no los ves. Y los perros que transitan por la calle van con una traíla y su propietario o su tenedor va con una bolsita para recoger, digamos, lo que necesita recoger, su excremento. Nosotros aquí estamos inundados de perros vagos. Antiguamente se les daba chinina y era un espectáculo terrible ver a los perros muriéndose o tiesos en la calle. Yo recuerdo de niño eso. Entonces, bueno, hoy día tenemos una norma en buena hora, la ley Cholito. Tenemos otra norma de tenencia responsable de mascotas y tenemos otra norma que tiene que ver con protección animal, ¿no? Ya. Esas normas hoy día, cuando se extreman en su interpretación, hacen que tengamos una población canina descontrolada, en donde nadie puede tocar y nadie se atreve a tocar. Y en el otro lado del escenario tenemos, por ejemplo, las jaurías de perros asilvestrados, que dejaron de ser perros, Sergio. Son animales salvajes que están en las periferias de las ciudades porque fueron abandonados por sus dueños, se transforman en una jauría de animales salvajes. Hoy en el campo le echan la culpa a los leones, un león chileno. No, mira. De comérselo en mi a región, gallina. En mi región, 2.700 personas mordidas por perros vagos. Esa es la cifra oficial de la gente que llega al hospital a ser atendida o a hacer la denuncia. ¿Quién sabrá cuánto es la cifra negra? Segundo, hay que ponerle cuántas inyecciones en la guatita. Bueno, nosotros no tenemos rabia furiosa en nuestro país. A mí me tocó trabajar con vampiros, con el Desmodo rotundo, que es un murciélago hematófago, y estuve sentado en un brote de rabia. O sea, extraje 42 cerebros, 39 positivos de rabia. Ahí sí había obligación de vacunar. En Chile también hay un protocolo para eso, para no correr riesgo. Pero el tema es otro. Esas jaurías de perros que circulan por los sectores rurales o los sectores periféricos de las ciudades, oye, te rompen un neumático en el semáforo, te arrancan la patente cuando te atacan a los vehículos, pero en el mundo rural diezman la población de animales, de aves acuáticas, ya escasean las tagüitas, las taguas, en fin, otras especies acuáticas que antes existían, pero también las aves de corral, las especies menores, los corderos, los terneros. A mí me mandan fotos cada rato, yo presidí la Comisión de Agricultura. ¿Qué hacemos con esto? Y nadie se atreve a hacer nada. Entonces tenemos una contraposición allí de cómo protegemos a las especies animales, cómo no las maltratamos, pero también cómo hacemos que esas especies descontroladas no estén diezmando a la población. Y en ese contexto, a la pregunta de la vecina, hay un programa que empezó a perder perfil, que es el control de mascotas, que se hace a través de la Subdere, donde hay un financiamiento directo a los municipios para que se contraten a clínicas privadas, o algunos municipios lo hacen directamente contratando veterinarios para hacer esterilizaciones rápidas.
Pero no pasa nada si no a lo menos esterilizamos al 60% de la población canina, hembras y machos. Porque si no se hace eso, una perra cicla 2 veces al año, ¿no? Normalmente en marzo y septiembre, y puede tener camada de 8, de 9 o de 10 cachorros. Si uno no controla al menos el 60% de la población fértil, y si la gente no tiene el cuidado de separar una hembra con un macho, o no los sueltan a la calle para que vayan a revolver los tarros en la basura, la verdad es que no vamos a tener el control de la población canina. O sea, eso es un problema de salud pública, tal como dijo la vecina. Y no se ha enfrentado ni con la firmeza, ni tampoco con los recursos necesarios para que en un par de años se haga una... Cuando partió el programa yo lo dije, y lo sacamos con números. Mire, los recursos tienen que ser colocados todos de una sola vez, porque no se puede a goteras, no funciona a goteras, ¿no? La proliferación de los perros al final, que empiezan algunos a ser adoptados y otros a ser dejados en la calle, hace que tengamos el descontrol que hoy día tenemos. Y es un problema sanitario y de convivencia también. Senador, yo quiero invitarlo al cierre ya, a jugar un ping-pong. Yo le digo una palabra, un concepto. Malo para el ping-pong, Sergio. Mi papá es bueno para jugar ¿Sí? ping-pong. Tiene 92 años y paletea, pero yo soy re malo. Tendría que darse una vuelta por China porque ahí sí que juegan. Tengo los ojos un poco achinados, nada más. Pero... Yo le digo un concepto, una palabra, y usted me contesta con otra palabra, otro concepto. Democracia cristiana. Ay, preocupación. Licencias médicas. Desafío. Enfermedades poco frecuentes. Obligación. Fraccionamiento pesquero. Resuelto. Lo tenemos resuelto. Los pescadores artesanales van a tener mucha más proporción, pero también lo desafía porque tienen que responder a esa mayor cuota que le estamos entregando. Ley Cholito. Un gran logro, pero hay que hacer algunos ajustes. Gobierno de Boric. Complicado. Minuto de confianza, 60 segundos para usted, un regalo que le hacemos al completar. Puedo decir lo que quiera, ¿no? Me voy a dejar decir lo que quiera. 60 segundos. A ver, no sabía que estaba estos 60 segundos, pero en los 40 que me quedan, lo único que yo puedo decir es que me preocupa la situación que estamos viviendo en el país. Uno respira, absorbe la tensión, el comportamiento violento de muchos ciudadanos impacientes en el semáforo, impacientes en la respuesta. Se empieza a trastocar nuestra convivencia, que debería ser no solamente amistosa, sino que debería ser un poquito más alegre. Creo que el estrés, la necesidad de las personas, la falta de respuesta, empieza a tensionar la convivencia social. Y eso se traslada a la relación política, a la relación entre la ciudadanía y el gobierno, cualquiera sea. A los gobiernos les cuesta gobernar en ese ambiente, digamos, de tensión. Yo le pediría a la gente, si hay algo que decir, participe. Si tenemos algo que criticar, hagámoslo en buenos términos. Hay algo que siempre debe ser dicho, digámoslo, pero de buenas maneras. A Coscacho creo que la cosa no avanza, lo único que hace es polarizar nuestro país. Senador Iván Flores, representante de la región de Los Ríos en la Cámara Alta, demócrata cristiano. ¿Va a seguir siendo demócrata cristiano, no? Espero, no me he ido hasta el momento, espero no hacerlo. Muchas gracias. Gracias a ti. Que esté muy bien. A usted que, bueno, sigue estos programas Profundidad de Campos en el canal del Senado, le decimos Carpe Diem, será hasta la vista. Carpe Diem.